¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Desiree Navarro y pues para mí es un placer saludarlos en esta tarde. Hoy es viernes 15 de mayo. Saludamos y felicitamos con mucho cariño a todos los maestros en su día, porque un pueblo educado es un pueblo rico. Los maestros se han actualizado para seguir aportando su sabiduría y también para compartirla con los niños a través de los medios digitales para que puedan aprender durante esta pandemia. Así es que muchísimas gracias por su labor a todos aquellos que sean maestros hoy en su día. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos pues con un programa acerca de qué sigue para la iniciativa privada después del COVID-19. Y para nosotros, de verdad, es un honor tener a los invitados que hoy están con nosotros en el programa Hijas de la MX. Y antes que otra cosa, pues me gustaría presentar a Fernanda Betancourt. Ella es abogada, es veracruzana, es también influencer política y fundadora de Hijas de la MX. Bienvenida, Fer, y gracias por estar aquí con nosotros y por invitarme además a transmitir aquí en contigo, casa, ¿no? Exacto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo encantada de estar y hoy tenemos un programa que, como les dije, no se lo pueden perder. Es muy importante saber qué sigue. Tenemos una crisis de salud, pero hay otra crisis que nos va a afectar muchísimo, que es la económica. Tan solo entre marzo y abril de este año se perdieron 685,000 trabajos formales y quebraron 4,285 empresas. Estas son cifras del IMSS. Entonces tenemos que enfocarnos a esta crisis, a ver las soluciones que le vamos a dar a la crisis económica que nos va a pegar a todos los mexicanos. Es terrible, la verdad, lo que estamos viviendo, no solamente en la parte de salud, sino también en la parte económica, pero también muy preocupante es la situación de seguridad que se está viviendo en todo el país, no solamente a nivel general, sino específicamente para mujeres y para niños. Entonces, pues esto que es el Quédate en casa, este programa que para muchos de nosotros es la salvación, para muchas mujeres también ha sido pues realmente lo peor que les ha podido pasar, es una sentencia para ellas y definitivamente los números se han incrementado en esto que es la inseguridad contra la mujer. Así es que, bueno, vamos a estar muy atentos como sociedad civil y lo que podamos hacer estará, que esté en nuestras manos, estén por seguros que lo vamos a hacer. Y bueno, pues además de estar aquí con Fernanda, pues a mí me da muchísimo gusto presentar en esta ocasión a alguien a quien estimamos y queremos mucho. Ella es Carmen Joaquín, es empresaria turística, presidente de Coparmex COSUM y delegación Riviera Maya, maestra en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, consejera nacional de NAFIN, Bancomex, única mujer consejera en BBVA Quintana Roo, y de verdad que es un honor que estés con nosotros aquí, Carmen Joaquín. Gracias a ustedes por invitarme. Hemos estado acompañando el proyecto de las Hijas de la MX, ahora Hijas e Hijos de la MX desde hace mucho tiempo, y les agradezco muchísimo que me hayan invitado el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado también. Él es Gustavo de Hoyos Walter, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas por CETIS Universidad, donde hizo también la maestría en Derecho Corporativo e Internacional. Funge como director general de la empresa de servicios legales de Hoyos y Avilés, con operación multirregional en México, y participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Es, por supuesto, presidente nacional de Coparmex. Participa en el Consejo Consultivo para Negociaciones Internacionales y en la concertación del TEMEC. Impulsó su capítulo anticorrupción. Esa Reforma, Excelsior, El Universal, El Financiero, El Sol de México y El Economista.
así como de las revistas Proceso, Abogado Corporativo, IMEF y En Alto Nivel. Gracias por haber aceptado esta invitación, Gustavo de Hoyos. Bienvenido. Gracias, qué gusto estar con ustedes, Desideria, Fernanda, y sobre todo compartir este espacio con mi queridísima amiga y colega Carmen Joaquín. Pues muchas gracias y pues está toda la gente muy pendiente de los temas que se van a tratar en esta entrevista. Es evidente, digamos, la zozobra, el miedo que la gente tiene, no solamente en el sector salud, sino también en el sector económico y, por supuesto, en el de seguridad, por lo cual nos gustaría preguntar cuáles son las propuestas de Coparmex y el comportamiento de la iniciativa privada durante y después de esta crisis. Sí, muchas gracias. Debo de empezar con una reflexión. No hay ninguna duda de que esta crisis que estamos ya atravesando en su fase más profunda en lo que tiene que ver con el tema de salud pública, pero que apenas empieza en su manifestación económica, no tiene precedentes, al menos en el último siglo. No hay duda de que la afectación que tendrá en el ámbito económico no se puede comparar con ninguno de los desastres naturales que hemos tenido por un terremoto, por un huracán. No se puede comparar con alguna de las crisis que hemos experimentado en nuestra generación del mercado bursátil, inmobiliario. Es con mucho la crisis más profunda, la más transversal, porque afecta a todos los sectores económicos, pero además es la única de carácter enteramente global. Ninguna circunscripción del orbe, ningún país se está excluyendo de esto. Y algo además bien diferenciador de esta crisis es que si la viéramos en abstracto, es una crisis autoinfligida. ¿Qué significa? Que los seres humanos, las naciones, poniendo por delante la salud pública, decidimos parar nuestras economías y con esto sabiendo que iba a tener una afectación irremediable en lo que iba a pasar en los empleos, en la inversión. Pero justamente la humanidad ponderó que había que hacerlo a pesar de su gran afectación por cuidar la salud. Yo creo que ninguna otra de las pandemias que existió a lo largo de la humanidad tuvo estas características, y por eso es que tuvieron también efectos que implicaron que se perdieran millones de vidas. Tal vez la influencia española fue la última del siglo pasado, pero destaco sobre todo para poner este primer elemento que estamos recorriendo caminos desconocidos para absolutamente todos. Y en ese sentido, la aportación que hemos tratado de construir desde el sector privado, sí las organizaciones que estamos agrupados en el CCE, desde luego la Coparmex, pero que me parece que van más allá de esto, incluyen a todos los que ejercemos una actividad económica en lo individual, los profesionistas, etcétera, es cómo lograr que ante lo irremediable, la crisis económica, los efectos sean los menos dañinos posibles. Y en ese sentido, compartirles que prácticamente desde el mes de enero, cuando se tuvo evidencia de que la problemática no quedaría solamente en China, que no se quedaría en Asia, que llegaría a América y que desde luego que iba a afectar a México, empezamos a dialogar intensamente con el gobierno federal, en los estratos medios primero, luego medios superiores y con el propio presidente, para tratar primero de sensibilizar de que era muy importante tomar medidas oportunas en los dos ámbitos, en la salud pública y en la salud económica. Visto esto ya a toro pasado, y digo toro pasado en lo que ya ocurrió porque faltan muchos por pasar todavía, ciertamente las propuestas que fuimos presentando desafortunadamente no tuvieron la acogida que hubiéramos esperado. Yo creo que pocas veces el sector privado ha hecho un esfuerzo de tal profundidad para dejar de lado a lo mejor sus intereses legítimos como gremio y ver por la salud de la economía en su conjunto. Y así fue como en el paso de las semanas, no quiero hacer un recuento día por día, primero se presentaron un conjunto de 10 propuestas básicas que por ahí en el mes de marzo recomendamos al gobierno pusiera en práctica. Esto fue evolucionando a medida que se tuvieron mayores elementos, que la experiencia internacional fue evolucionando, que se fue encontrando cómo lo había hecho bien Corea, cómo lo habían hecho mal otros países, y de este conjunto de aprendizajes fuimos perfeccionando la propuesta.
y tal vez el momento, digamos, de mayor, digamos, relevancia es el día 30 de abril, cuando después de haberse realizado 11 meses de trabajo, donde participaron 260 expertos con más de 25 horas de deliberaciones en su conjunto, desde luego no de manera continua, no era un maratón, y siendo atendidas y con participación interactiva 135,000 personas. Esto concluyó en un gran trabajo que llevó todo un fin de semana, donde participaron expertos como McKinsey, como Bain, instituciones académicas del país, en un gran trabajo de síntesis que se tradujo en las 68 ideas para México para la reactivación de la economía mexicana. Pienso que pocas veces se ha hecho un esfuerzo de esta magnitud, y sin embargo, cuando se le presentó al presidente de la República, pues desafortunadamente tuvieron una mala acogida. Bueno, déjame decirlo claramente, fueron ignoradas por completo. Y entonces, tratando de ir un poquito al punto en el que estamos actualmente, después de que hemos encontrado la puerta cerrada y de que el presidente parecería que solamente quiere escuchar a sus voces inmediatas o a sus instintos personales, es que hemos empezado esta semana un camino para presentar y empezar a hacer acuerdos con otros actores relevantes. Antier tuvimos un encuentro con la Junta de Coordinación Política de la República, con todos los grupos parlamentarios, incluido el propio Morena. Ayer se repitió este ejercicio, ahora con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados, la federal. Y yo espero que la próxima semana tengamos en 2 o 3 momentos, estamos discutiendo cómo se organizarán, si por regiones, por partidos, con todos los gobernadores del estado. Y seguramente en 15 o 20 días estaremos interactuando con los alcaldes de las principales 250 ciudades del país, que tienen más de 100,000 habitantes. ¿Por qué hacer este gran ejercicio? Porque necesitamos que toda esta fuerza, digamos, de ideas, de propuestas, con todos esos actores que son los que de alguna manera llevan la vida pública del país, confluyan en un gran acuerdo nacional. A nosotros nos parece que esta, que es la emergencia económica más importante de toda una generación de los últimos 100 años, no puede ser atendida en solitario, donde un individuo, por importante que sea, por más que tenga 30 millones de votos, decide el futuro de un país y de la siguiente generación. Y por eso es que hemos planteado que estas 68 ideas, más otras que puedan construirse, tienen que tener un depositario en un acuerdo nacional incluyente y donde tengamos una visión compartida. No importa que sigamos discutiendo los cómo llegar a estos puntos, pero ciertamente que tengamos un acuerdo en lo esencial, que en eso ya no estemos discutiendo con país, que no nos estemos polarizando, y solamente así, no me cabe ninguna duda, vamos a poder enfrentar de mejor manera esta pandemia. Sin embargo, y con esa reflexión termino mi intervención inicial. Mientras que el mundo entero está pensando en cómo salir de esto, de cómo va a lograr que los indicadores económicos se empiecen otra vez a recuperar, en México la narrativa pública, la propuesta del presidente es abandonar la ortodoxia, abandonar los números, ya no medir el crecimiento, olvidarnos del PIB, y en lugar de eso medir la felicidad del pueblo, para decirlo de alguna manera, como si estuviéramos en el reino de Bután allá en Asia. Entonces, eso es bien preocupante porque si se abandonan los números, si dejamos de tener indicadores para compararnos contra el pasado, para compararnos contra nuestra evolución inmediata y para compararnos con el mundo, pues entonces cualquier esfuerzo no podremos tener un parámetro para decir si está siendo exitoso o si es un completo fracaso, y podemos entrar al terreno de las subjetividades, del realismo mágico, de un gobierno que sin ser eficaz pueda abrogarse las mayores virtudes, y eso me parece que es algo que no podemos permitir. Yo estoy convencido de que tenemos que apostarle a un trabajo de conjunto, con acuerdos en lo esencial, donde todas las visiones, incluidas las que son completamente divergentes, tengan un espacio. Los problemas son de tal envergaduras que desde luego que habrá siempre temas para contrastar, temas para disentir, pero necesitamos un acuerdo nacional para que esto en lo esencial
lo tenemos perfectamente claro. Si tuviéramos, déjeme ejemplificar, un edificio de 30 pisos quemándose, puede haber una gran discusión antes y después de cómo deberíamos de tener la máquina de bomberos para llegar al lugar, qué tipo de equipamiento podríamos tener, pero lo que sí tenemos que tener total acuerdo es que vamos a ir a salvar a las personas que estén dentro de ese edificio, cómo vamos a entrar, cómo vamos a abordar el problema, eso no lo podemos posponer, sobre eso no podemos discutir porque en el trance se pueden dar muchas fatalidades. Dejo hasta ahí mi comentario y desde luego muy atento, Fernando y Desiree, a las preguntas que pueda haber de la audiencia. Sí, Sí, claro hay que sí. muchísimas. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, pues una de las principales industrias del país es sin duda la industria turística. Es por eso que a mí me gustaría preguntarle a Carmen Joaquín cuál es la situación de la industria turística en México y sobre todo en Quintana Roo, ¿no? Uno de los principales lugares turísticos del país. Gracias. Hola, presidente. No te saludé porque no te había presentado. Me da mucho gusto verte. Sé que estás recorriendo virtualmente el país y que será menos cansado que tus recorridos personales. Sí, así es, Fernando Desiree, la verdad es que lo dijo muy bien nuestro gobernador Carlos Joaquín hace un par de días. En Quintana Roo estamos pasando un periodo sumamente crítico porque nuestra primera vocación es el turismo y se han perdido alrededor de 80,000 empleos hasta ahora formales. No hablemos de los informales, buena parte de la economía turística está en la informalidad. Y también están en riesgo de perderse muchos más si no se actúa a la brevedad. Aquí lo más importante para nosotros son dos cosas. Primero que nada, proteger las vidas de todos, tanto de los habitantes de Quintana Roo como de los visitantes, pero sí también iniciar un paulatino regreso, cuidando todas las medidas sanitarias a la activación de la economía, porque si esto continúa, va a ser terrible para la industria turística de Quintana Roo y me parece que de todo el país. Escuchábamos a uno de los expertos de la WTTC, el World Tourism and Travel Council, diciendo que si bien nos iba, el próximo año íbamos a tener unos números cercanos al 50% de los números que veníamos haciendo este año cuando todo empezó, y no habría una recuperación similar al crecimiento que traíamos sino dentro de 2 años. Eso es sumamente preocupante. La industria turística contribuye de gran forma no solo al PIB de México, sino al PIB mundial. Yo creo que definitivamente va a haber un antes y un después, como lo hubo con el 9/11 para el tema de viajes, y que la economía de muchos, aunque haya intención de viaje, sobre todo en México, va a estar mermada por el tema de la crisis. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta y en ese sentido reinventarnos para poder tener y dar las facilidades necesarias y la seguridad necesaria a todos los viajeros que quieran y puedan hacerlo cuando esto se reactive. Ha sido de verdad una tragedia para la industria turística lo que ha sucedido con esta crisis y nosotros los empresarios estamos trabajando todos los días en crear estos protocolos porque a nivel nacional no se han creado todavía. Estamos creándolos a nivel estatal, esperando que salgan los protocolos internacionales para poder adherirnos a ellos, porque si algo nos define a los empresarios, y creo que Gustavo coincidirá conmigo, es la esperanza. Nadie abre un negocio pensando, invierte su capital pensando en que le va a ir mal. Y esa esperanza se tiene que mantener. Nosotros hemos cuidado de nuestros trabajadores lo mejor que hemos podido. Propusimos el salario solidario, que desafortunadamente no fue un tema que no tuvo eco. Muchos lo consensamos con nuestra gente y acordamos hacer algún tipo de arreglo para que tanto sus fuentes de empleo como ellos pudieran sobrevivir durante este periodo. Y creo que así es como vamos a tener que seguir trabajando, todos juntos, como bien lo dice Gustavo, pensando en cuáles son las mejores estrategias para poder salir adelante en el corto plazo. Porque aquí en Quintana Roo, salvo la ayuda que hemos recibido y los apoyos de la autoridad municipal y de la autoridad estatal, seguimos esperando respuesta.
del gobierno federal, y eso es muy desafortunado porque nos da una cualidad única de que si bien todos los estados están sufriendo esta crisis, México es el único en donde no ha habido medidas importantes a nivel federal para poder apoyar a las empresas y con ello a los empleos, que al final del día es a la gente, a la población en general quien más afecta. Hola, yo tengo una pregunta para los dos. Yo sé que no hay escenarios perfectos, pero para ustedes, ¿cuál cree que sería la mejor manera de apoyar del gobierno a los empresarios? Gustavo. Sí, muchas gracias. A ver, en las propuestas, resultado de estas mesas, hay una gran cantidad de alternativas, pero si yo tuviera que elegir una, solamente una, no tengo ninguna duda que debería de ser el salario solidario, es decir, apoyos fiscales para que las empresas puedan mantener los empleos sin que tengan que reducir su plantilla de personal. Hay muchos apoyos por sectores, por zonas económicas, para no entrar aquí en el casuismo. Por eso digo, si una sola medida yo tuviera que, digamos, recomendar, porque es transversal, porque ayuda lo mismo a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, en cualquier región del país y sin importar la actividad, es el salario solidario. De hecho, muchos países ya están implementando medidas de este tipo. ¿Qué significa? Que el gobierno federal tome recursos fiscales, es decir, abra la caja de la alcancía y ayude a las empresas para que en este periodo donde no están operando o en el que sí, donde van a tener una operación con números rojos, una parte del costo de la nómina se pueda sufragar con apoyo de los gobiernos. No es un dinero para la empresa es el vehículo de dispersión para que la gente no tenga que formarse en la calle a que le demostrar que está en tal o cual empresa y entonces le den su participación. Simplemente, insisto, la empresa es el vehículo más eficaz para la dispersión de este recurso. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que hemos hecho? A ver, en los niveles más bajos de remuneración, que van de 1 a 3 salarios mínimos, que es donde está una parte sustancial, cerca del 50% de las personas que trabajan en la formalidad, que el gobierno, aunque las empresas estén paradas, pague el 50% de la nómina y la empresa, aunque no está operando y aunque no está vendiendo, ponga el restante 50%. ¿Por qué eso es tan importante? Primero, porque el trabajador seguirá recibiendo el 100%. Es decir, el mantenerse en su casa, que hoy genera un valor social porque no contagia. Hoy estar en casa es un valor social. Digamos, más allá de la decisión personal de cuidarse, le ayudas al todo para que no haya mayores contagios. Entonces, reconociendo que eso tiene un valor social, el Estado debe de aportar para preservar ese valor social y por otro lado que en el camino no se mueran las empresas que en su conjunto, no hablamos de la mía, de la de Carmen, de la de cualquier empresario, hablamos del conjunto de las empresas, mantengan los trabajos. Hoy, y muchos de nuestros audiencias seguramente lo están viviendo en carne propia, están literalmente contando las empresas para decir, a ver, si esta situación pasa del día tal, tengo que recortar el 20%, el 30%, el 50% y en algunos en caso extremo, pues hasta cerrar, simplemente porque la caja no da para estar pagando si tú no tienes un flujo de dinero. Entonces, ¿cuál es la mejor medida que puede tomar un gobierno para tratar de atemperar los efectos de una crisis como esta? Esta crisis hay que llamarlo por su nombre, es una crisis de empleo. Nunca en la historia del México contemporáneo hemos tenido una pérdida del empleo del tamaño que hoy tenemos. Entonces, si logramos con apoyos que las empresas mantengan los trabajos, tendremos, digamos que menos personas, se puede ahorrar que más de 1 millón de personas vayan a la calle por falta de trabajo, que a su vez tendrían que ir a pedir programas sociales para mantenerse. Y además logramos que las empresas se mantengan en operación, conserven los empleos y aparte paulatinamente reinicien su actividad y, entre otras cosas, paguen impuestos. Entonces, para mí, con mucho, esa es la medida, deciré, y Fernanda, más importante. A ver, hoy ya la gente con ideologías de izquierda, de centro y de derecha están hablando de esto, que tenemos que contener la crisis de desempleo. Sin embargo, algo pasa en la mente del presidente que no ha logrado asimilar que esta, no las empresas, los trabajadores de las empresas deben ser una de las grandes prioridades del país.
Y Gustavo, ¿cómo apoyamos como sociedad civil? ¿Cómo apoyamos? Porque muchos queremos apoyar, ¿cómo apoyamos la idea? Porque es una muy buena idea y creo que tenemos que apoyar a presionar para que se lleve a cabo. Y ¿Qué bueno, hacemos? además el público también, o sea, quiere saber por qué denostar a los empresarios, por qué agredirlos, por qué no reconocer la importancia que tienen los empresarios precisamente para la economía del país, por la generación de empleos, por la derrama económica, etcétera. Es como si los quisieran hacer a un lado. Mira, difícil saber qué pasa por la mente del presidente cuando ataca de esta forma a las empresas, a los empresarios. No quiero hacerle aquí al aprendiz de brujo y tratar de adivinar qué es lo que está pensando, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que refleja una falta de entendimiento que en una economía, en cualquiera, los únicos trabajos que generan en base a iniciativa, en base a trabajadores, en base a un proyecto empresarial, valor económico, es decir, que de la nada generan economía, son los trabajos que se crean en las empresas, las chiquititas de uno o dos trabajadores y las grandes de 3 o de 5,000. El gobierno contrata personal para cumplir con los servicios, pero por su propia naturaleza los servicios públicos, el de justicia, el servicio de registro civil, la recolección de basura, no son productivos en términos de generar recursos, consumen recursos, desde luego de manera legítima. Todos queremos que los gobiernos den esos servicios, pero no hay manera de que un gobierno de cualquier signo partidario, en cualquier momento de la historia, cumpla con esa función de dar servicios, de garantizar orden y seguridad si no hay empresas que estén generando valor económico y como consecuencia de ello paguen los impuestos. A ver, lo digo categóricamente, cada peso y cada centavo de cualquier programa social de los que ahora ha puesto en vigor el presidente, de lo que se reparte en los estados y los municipios, cada peso proviene de un trabajador o de un empresario que en la iniciativa privada contribuye en la medida que le corresponde a cada uno. Podemos discutir si pueden ser mayores o menores los impuestos, cómo cobrarlos, etcétera. Pero lo que es un hecho inequívoco es que requieres empresas para que generen este movimiento económico que a su vez permite que el gobierno cumpla con su función. Lo que tendría que entender cualquier político, independientemente de su filosofía, independientemente de sus pensamientos, es que solamente apoyando a las empresas puede cumplir el propio gobierno con esa encomienda que tiene. Infortunadamente, hoy parecería que eso tan sencillo no se entiende. Y entonces la pregunta, como bien preguntaban, y lo comparto con Carmen, con Fernanda, con Desiree, es ¿qué nos toca hacer? Yo empiezo diciéndoles que estoy convencido de que ningún ciudadano puede permanecer hoy ajeno a estas problemáticas. Más nos vale involucrarnos que ser nada más testigos pasivos de cómo se va deteriorando la realidad económica del país y eventualmente tocando madera, como dicen coloquialmente, la realidad social de nuestra patria. ¿Qué debemos hacer en el corto plazo? Presionar, primero, usted lo va a hacer muy bien, interactuar a través de las redes sociales para generar una conciencia de lo importante que es preservar los empleos. Desde luego, hablar muy de cerca con nuestros legisladores federales, los diputados federales y los senadores para sensibilizarlos de que por encima de los dogmas partidarios está el cuidado del empleo. Y yo creo que si lo hacemos de una manera inteligente, con el suficiente volumen, sí podemos lograr que cambien las posiciones que hoy mantiene el gobierno al respecto. Así es. Bueno, también para Carmen Joaquín. Tenemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer para conservar el empleo en México? Yo coincido con Gustavo en que necesitamos definitivamente seguir picando y picando, picando piedra con el tema del salario solidario, porque de verdad que a quien se está privilegiando con el salario solidario, además, es al empleo formal. El empleo formal es el que paga impuestos, el empleo formal es el que está, digamos, fuera de la ilegitimidad, el que permite que el país crezca de forma honesta. A ver, la riqueza no es mala, la riqueza no es mala, solo que la riqueza se debe de generar a través del trabajo.
Y quien pretenda generar riqueza sin trabajo, sin cometer ningún ilícito, pues que se siente esperar a ganarse la lotería, ¿no? Porque no hay otra forma de generar riqueza más que a través del trabajo. El trabajo dignifica. Debemos proteger los empleos a toda costa, desde el estrato y desde la posición en la que estemos. Nosotros tenemos que seguir y seguir insistiendo hasta que sea el pensar del general de la población. Tenemos, aunque no nos guste la política, si la política incide directamente todos los días en nuestras vidas, las decisiones que se toman, pues tenemos que estar por lo menos atentos a lo que está sucediendo si queremos que las cosas cambien. Va a ser imposible no involucrarnos en este momento tan crítico para el país y en el contexto mundial. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser muy participativos. Ya no podemos pasar por esas etapas en las que pues solamente un 20% de los registrados en el INE iban a votar. Tenemos que ser mucho más conscientes de que el voto es un derecho, es una obligación también, y que todo aquello que no se valora se pierde, todo aquello que no se cuida se pierde. Necesitamos estar muy atentos a todo lo que sucede y como bien lo ha hecho Gustavo, y desde la Coparmex siempre lo haremos, reconocer las buenas decisiones y señalar las malas decisiones, aunque no nos haga los más populares, ¿no? Los empresarios tenemos un interés propio, pero también sabemos que no podemos avanzar sin cuidar y proteger a nuestra gente y sus fuentes de empleo. No hay empresa sin gente que la mueva y que la lleve y que la haga crecer. Y eso desemboca directamente en la economía de nuestro país y tenemos todos que estar conscientes que de una u otra manera nos afecta a todos. Así es, pues muchas gracias, Carmen Joaquín. Y Gustavo, pregunta también el público, ¿cómo es que se dará o cómo es que sugiere la iniciativa privada que se dé esta apertura una vez que los comercios puedan abrir con algunas medidas específicas, escalonadamente, para alguna fecha en específico? No sé qué información tengan ambos. Sí, muchas gracias. Si quieres empiezo y le pido a Carmen que ella pueda complementar. A ver, el presidente acaba de dar a conocer un proceso de reapertura que tiene algunos aciertos y tiene varios errores. Por un lado, celebramos que se hayan considerado ya como actividades esenciales la fabricación de vehículos, la industria aeroespacial, la minería y la industria de la construcción. Cada una por distintos motivos, pero creo que es una decisión correcta. Luego, se han definido 4 tipos de regiones según qué tanta incidencia ha habido de casos de contagio. Nos preocupa ahí cuando analizamos los municipios en los cuales ya se va a permitir el regreso a las actividades, que solamente quedaron incluidos el 1% de las unidades económicas. Es decir, si tomamos, porque además no se hizo el listado de los municipios, se habló de estados, pero para poder llegar a cuáles son, por alguna razón los dejaron así medio misterioso hasta el momento, tienes que revisar los parámetros que se definieron y entonces hacer tu listado. Nosotros lo hicimos en la Coparmex y el dato que alcanzamos es que en esos municipios, aunque son más de 200, solamente está el 1% de las empresas de todos los tamaños, y esto pues evidentemente pues no es representativo de lo que necesita el país. ¿Cuál sería el mejor camino? El que el gobierno ha hablado hasta ahora es de regiones, por otro lado de los sectores esenciales. Nosotros lo que pensamos es que debería de emitirse un protocolo general, podemos decir un protocolo casi único, y que cualquier empresa, si cumple con los estándares que estén ahí definidos, pueda eventualmente regresar a las tareas. Si una empresa está dispuesta a invertirle más en equipo de protección de sus trabajadores, en los protocolos para atención de los ciudadanos, en limitar la cantidad de personas que asisten a la empresa, ya sea clientes o las personas que trabajan,
si puede ajustar sus procesos cuando son empresas fabriles, de tal manera que las posibilidades de contagio sean, digamos, menores o mínimas. No importa que se dedique al sector electrónico, al corte y confección o a cualquier otro, si cumple con esas medidas de mitigación, debe de operar. Y esa es nuestra propuesta. No es un tema sencillo, lo debo decir con toda claridad. Yo mismo tengo entre la gente con la que sostengo diálogo, empresarios, intelectuales, grandes divergencias de opinión, algunas muy acaloradas, que señalan que una empresa podría ser hasta culpable de homicidio imprudencial si un trabajador se contagia. Yo creo que no podemos mantenernos en ese radicalismo. Es como aquel dilema cuando se está decidiendo si, por ejemplo, un desarrollo habitacional se puede hacer o no en una zona rural, una zona que no hay desarrollos urbanos. Claro que digamos, el pie de la humanidad para desarrollar tiene un impacto en la naturaleza. ¿Cuál es el secreto en ese caso? Pues el justo equilibrio que es estar en casa implica una exposición al riesgo de contagio. Es inequívoco, en tanto no tengamos una vacuna, eso va a ocurrir para cualquier actividad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el justo equilibrio entre la salud financiera y la salud, digamos, física? Y entonces, para tratar de encontrar ese equilibrio, lo que tenemos que hacer es mitigar, no desaparecer, porque mientras no haya vacuna, insisto, no podrá desaparecer los riesgos de contagio, disminuir las posibilidades de que nos contagiemos con nosotros y en esa medida, pues no queremos que la gente sobreviva a la crisis de salud, pero muera de hambre, ¿no? Por falta de trabajos. Imagínense ustedes, hay personas que tenemos la fortuna de poder trabajar parte en casa, perdemos obviamente parte de nuestra actividad, pero parte lo podemos hacer. Pero hay actividades que son absolutamente indispensables ir a la empresa. No hay manera de, Creo que quedó congelada la imagen, ¿no? Sí. materia prima, producto en proceso, recadores primero, y segundo, los dueños de la empresa, si no concurren al centro de trabajo, la empresa se va a morir tarde que temprano. Entonces, o servicios como el turismo, que ahorita Sura Carmen podrá ir más a detalle, no hay manera de dar una experiencia turística a distancia. Entonces, pues tenemos que encontrar la manera de que las personas puedan disfrutar de lo que implica la experiencia del turismo. En el caso, por ejemplo, de Cozumel, que dicho sea de paso, es de los mejores destinos, no hay duda que el que no lo conozca lo tiene que visitar pronto, y no es comercial, pero bueno, pues lo digo con pleno conocimiento de causa, querida Carmen, y bueno, tenemos que encontrar ese equilibrio, es mi punto. Hay algunas posiciones ultraortodoxas que dicen, no, hasta que no tengamos domada totalmente la epidemia. Yo sostengo que es una posición que en el papel parece fácil. Nadie quisiera que hubiera un riesgo para ninguna persona, pero insisto, somos un país que si no trabaja se puede morir de hambre. Así es. Así es, sí, definitivamente estamos en un riesgo de no nada más de una crisis Yo no alcanzo a escuchar a económica Carmen, no sé si los demás sí la escuchen. Sí, yo sí la escucho. Lejos, pero te oímos, Carmen. ¿Sabes qué? La gente quiere saber, ustedes que son, digamos, punta de lanza en la hotelería y en los servicios turísticos, si tienen alguna fecha estimada y cómo piensan, pues, que esto pueda ir, o sea, la reapertura, ¿cómo piensan que va a suceder, Carmen? Mira, ya afortunadamente se están tomando cartas en el asunto por parte bueno, antes que nada, gracias Gustavo por las flores. Sí, la verdad es que yo te puedo decir que para mí el lugar donde vivo es uno de los lugares más hermosos del mundo, es el cielo en la tierra, un verdadero paraíso, y los invito a todos a visitarlo en cuanto se pueda. Ya ayer escuchamos a nuestro gobernador hablando de una certificación de protocolos para poder poco a poco ir abriendo las actividades. Es absolutamente necesario, y más en una economía que depende de su actividad, y más, insisto, sin un apoyo, sin un paquete económico como es el caso de México, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en una serie de protocolos. Comenzamos los cursos virtuales la próxima semana y comenzará el proceso de certificación para adoptar una serie de medidas sanitarias que nos permitan tener contacto con los visitantes de una forma más segura, proteger también a nuestros colaboradores. Aquí lo más importante es cuidar y salvar vidas, y de ahí partimos para la reapertura. El uso de cubrebocas, de guantes, de gel antibacterial, sanitización, sana distancia, entre otros, son algunos de los procesos que necesitamos adoptar ya de manera habitual. Coincido en que esta nueva normalidad es el antes y el después. Es como cuando viajábamos por el aeropuerto y no teníamos que ver que no trajéramos líquidos o objetos punzocortantes o quitarnos los zapatos. Hay un antes y un después, y definitivamente tenemos que adaptarnos a ese antes y ese después. En Quintana Roo se está trabajando ya, a falta de un protocolo a nivel nacional, se está trabajando en un protocolo a nivel estatal al que tendremos que adherirnos todos los prestadores de servicios turísticos para poder darle la confianza y la seguridad al visitante de que va a tener una buena experiencia y va a estar bien cuidado. Yo creo que eso va a ser lo más importante. Intención de viaje hay mucha, ya estamos todos hartos de estar encerrados. Tendremos que buscar definitivamente afianzar y especializar cada uno de los protocolos a los diferentes giros y tener los mecanismos que nos permitan poder ir reabriendo poco a poco, porque imagínense ustedes un guía de turistas que si a lo mejor tiene un salario base, pues el grueso de su entrada es a través de propinas, mismo caso para los meseros. Los taxistas hoy no están operando, los vendedores de las tiendas tampoco están recibiendo comisiones. Realmente es una industria que depende, además, más allá del salario, depende mucho de la gratificación voluntaria de su servicio. Y eso es imposible que lo tengan si no hay actividad. Entonces necesitamos, cuidándonos y cuidando a los demás, sí, poco a poco ir haciendo lo que nos toca para poder retomar nuestras actividades de una forma cuidadosa. Afortunadamente en Cozumel, y un gran reconocimiento al gobierno municipal aquí, la verdad es que el nivel de contagio se ha mantenido muy controlado. Nuestra condición de isla lo ha permitido. Hemos sido muy conscientes como sociedad. La verdad es que se han impuesto inclusive toques de queda, restricciones de salida y entrada. Los hospitales privados, una vez más, han entrado al rescate de la población civil, la falta de ciertos servicios de los hospitales públicos. Y creo que hemos tenido un gran liderazgo. Creo que los municipios y los estados que han tenido mejores resultados es porque han tenido un gran liderazgo en sus gobernadores y en sus presidentes municipales, tanto nuestro gobernador Carlos Joaquín como nuestro presidente municipal Pedro, han hecho un excelente trabajo en ese sentido. Necesitamos, como dice Gustavo, acercarnos a ellos, trabajar en conjunto con ellos. Los empresarios han sido también aquí muy conscientes de esta situación con su personal. Les hemos apoyado con ayuda alimentaria, lo seguiremos haciendo porque sabemos que no tienen forma de complementar sus ingresos. Nos toca hacer lo que a lo mejor por ley, como dice Gustavo, no nos corresponde, pero que nos toca, porque nadie más lo está haciendo. Sí, es correcto. Y pues tenemos muchos saludos del público. Muchos saludos. Hay algo que me llama mucho la atención en los saludos del público, que dicen que a falta de oposición ven a Gustavo como un líder fuerte y lo ven presidenciable para el 2024. Bueno, lo están diciendo en los comentarios. ¿Qué sientes? Que la gente te empiece a ver como un líder, no de oposición, un líder que está luchando por México y que está luchando junto con los empresarios para mejorar el país. Y Gustavo, además están aquí en el programa, bueno, de espectadoras está la ex senadora Mariana Gómez del Campo y también está la senadora Kenia López Rabadán, les mandamos un saludo y bueno, pues muchísima gente que está viendo el programa. La verdad son muchísimas preguntas, pero queremos que les contestes al público que está preguntando.
Gracias, Yo me rehúso a que Desiree me y quiten a mi Fernanda, y presidente antes de saludos, tiempo, a la ex senadora y a la Exacto. senadora y a todos los que nos escuchan, para no particularizar. A ver, me gustó mucho como tú lo dijiste. No ser visto como un líder de oposición, que no lo soy, no es la trinchera en la que estoy, pero sí como alguien que está trabajando con profunda pasión por mi país, y que en la responsabilidad que actualmente tengo, que es como presidente de Coparmex, tengo la fortuna de encabezar a un grupo muy numeroso de voluntarios, también un grupo importante de profesionales, pero sobre todo de voluntarios como Carmen, que además de ser una empresaria destacada en Quintana Roo, preside el centro empresarial de Cozumel, y que conjuntamente con muchos otros empresarios, además de estar luchando por salvar sus empresas, le aportan esfuerzo, prestigio personal y recursos a contribuir a construir un mejor país. Yo hoy esa es la responsabilidad que tengo y es a la cual estoy entregado. Les puedo decir categóricamente que todos los días cuando empiezo, me aseguro a mí mismo que nada de lo que haga tenga, digamos, otro propósito que no sea cumplir con esa gran responsabilidad de representar a los empresarios de mi país en este ámbito de la responsabilidad social, de la tarea de construir un mejor país. La verdad es que no es nuevo que me mencionen para responsabilidades públicas. Tengo ya un buen rato participando, primero en lo local, luego en lo regional y ahora en lo nacional, y me han candidateado para cualquier cantidad de cosas, y siempre digo lo mismo: estoy en lo que estoy, en ninguna otra cosa. Y la verdad es que en tanto presidente de Coparmex, no tengo en mis planes, no estoy trabajando por ningún proyecto político. Por lo que sí estoy trabajando es para que tengamos un mejor país. Y bueno, voy a estar haciendo eso hasta que termine mi encargo como presidente de Coparmex. Lo que sí les puedo decir categóricamente es que, pues ya que acabe, algo más haré en favor del país. Pero decirlo categóricamente, lo que estoy haciendo no tiene absolutamente ningún cálculo de carácter político electoral. No, y nosotros te agradecemos Mira, muchísimo lo yo que estás ahí te haciendo, porque no nada más añadiría representas a una los cosa. Me empresarios, parece nos estás que representando inclusive como sociedad este civil colectivo, y y nos estás ustedes lo representando saben, bien. Desiree Gracias, y Fer, Gustavo. Sí, se Gustavo, Gracias a formó gracias. Y todas. bueno, también la se gente formó eh, porque todos te estábamos quiere, buscando digamos que un ubicar lugar como común el personaje que en donde pudiera llegar poder a lograr una unión de unificar personas que a, tuviéramos una pues a ideología todos los diferente y una postura partidos diferente a la que para que entre desde el gobierno todos, federal digamos que emanaba. recompongan Y en esa eh, misma búsqueda vamos el rumbo del país. dándonos cuenta de cómo se manejan ciertos líderes y los vemos como un ideal a seguir o como alguien que nos gustaría que estuviera al frente de nuestro destino, y por eso entiendo que se reconozca así a Gustavo. Yo reconozco así a Gustavo desde la Coparmex. Me parece que ha tenido un liderazgo excepcional que nos ha unido a todos. Cuando hemos tenido algún desacuerdo, siempre nos escucha y toma en cuenta la opinión de todos. No es alguien que jamás haya trabajado de una forma unilateral, y sí siempre alguien que ha buscado el consenso y el trabajo en equipo. Y creo que de estas crisis van surgiendo personas, nos vamos dando cuenta de que hay personas que están dispuestas a trabajar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y me parece que es lo que está viendo la gente en Gustavo y en muchas otras personas que van surgiendo a raíz de la forma en que manejan con su liderazgo estas crisis. Así es, Carmen. Y bueno, también, Gustavo, quisiéramos preguntarte, ¿cuál sería en estos momentos el rol del sindicato en México? ¿Apoyan, no apoyan? ¿Es algo que positivo, negativo para el país? Nada más para precisar, a ver si capté bien la pregunta. ¿Estás hablando del sindicalismo obrero o de nosotros, que somos un sindicato patronal? Bueno, en general de todos los sindicatos y de la unión que Ya, deben de tener. claro. Mira, a ver, entonces déjame responder. Primero, en la Coparmex, somos absolutamente respetuosos de los derechos de nuestros trabajadores. No estigmatizamos de ninguna manera al trabajador que decide mantener su relación en lo individual, es decir, el trabajador como persona con su empresa o con su empleador, y aquellos que deciden organizarse y agruparse en un sindicato obrero para tener una relación colectiva con su empresa. La verdad es que es una decisión personal que hay que respetar.
garantizarles el derecho a elegir y si deciden tener una organización sindical, pues asegurar que puedan llevar una vida sindical, digamos, dentro del marco de la ley, entendiendo que la empresa y su sindicato, o la empresa y sus trabajadores concurren en un propósito común, que es generar bienes y servicios de calidad para que esto les permita tener ingresos permanentes, de los cuales puedan cumplirse las responsabilidades de la empresa con sus trabajadores, con sus proveedores, con el gobierno pagando los impuestos, con el medio ambiente, con la comunidad y desde luego con los accionistas. Creo que esa es la visión que tenemos que tener de esta relación en términos modernos. Afortunadamente, déjenme compartirles en México, desde que Carlos Abascal y don Fidel Velázquez dieron a conocer, después de un largo proceso de diálogo, la nueva cultura laboral. México es un país que se destaca en el mundo por la poca cantidad de conflictos colectivos. Es decir, en México hay muy pocas huelgas en relación con el tamaño de la economía. Y esto la verdad es que es un gran activo del país. Nosotros a veces lo damos por descontado, pero créanme que cuando a mí me toca asistir a misiones internacionales o dar pláticas fuera de México, presenciales o virtuales, uno de los atributos que se le ve mucho a México es una muy razonable estabilidad laboral. O sea, no quiere decir que no haya derecho a huelga, claro que está ahí. Y si alguien quiere ejercerlo y una empresa no actúa correctamente, pues tendrá que enfrentar esta circunstancia, que es un derecho legítimo. Pero en términos de país, es un país comparativamente, por ejemplo, que con Sudamérica, que destaca muchísimo por la estabilidad laboral. En ese sentido, nosotros tenemos una relación cotidiana, muy profunda, de gran diálogo con las organizaciones obreras, prácticamente con todas. Y debo decirles que estoy muy contento porque justamente en el último trimestre del año pasado y ya para principios de diciembre, para ser exactos, nos pusimos de acuerdo. Yo creo que es la primera vez en la historia que nos sentamos en una mesa, negociamos el incremento del salario mínimo sin intervención del gobierno. Puedo dar testimonio de que una vez que nos pusimos de acuerdo con pesos y con centavos, simplemente le comunicamos a la CONASAMI cuál era nuestro acuerdo y fue lo que finalmente el presidente de la República anunció en Palacio Nacional. Y este consenso nos llevó al más importante incremento del salario mínimo en los últimos 20 años. Luego ya los éxitos tienen muchas paternidades, ¿no? Pero yo les puedo decir categóricamente que fue fruto del acuerdo entre dirigentes obreros y dirigentes patronales. Y eso nos dio la posibilidad de dar este salto cuántico que tuvo el salario mínimo a partir de este año. Insuficiente, pero el más importante de las últimas décadas. Entonces, yo creo que estamos en una situación de gran madurez. Hoy tenemos una prueba muy importante porque nosotros estamos impulsando este gran acuerdo nacional que me refería al principio de mi intervención. Hoy el gobierno no ha decidido ser parte del mismo y si el gobierno no se suma, llegará un momento donde tendremos que decidir si hacemos de esto un acuerdo bipartita o esperamos a que sea tripartita. Yo quiero que sea tripartita, es decir, que estemos trabajadores, gobierno y empresas, pero creo que si no está el gobierno nos vamos a ir solos, los trabajadores, sus organizaciones y las organizaciones de empleadores. Entonces, con esto trato de decir de manera resumida de que tenemos una muy buena relación, entendiendo que estamos, digamos, en lados distintos, ¿no? Es como borracho y cantinero, perdón por el ejemplo, pero Sí. pues se hablan muy bien, ¿verdad? Pero pues uno quiere que le sirvan más y otro quiere que le sirvan de menos, pero los dos quieren que siga existiendo el bar, ¿verdad? Para poderse encontrar. Así pasa. En la empresa es evidente que las organizaciones de obreros y las de empresarios tenemos por momentos puntos, digamos, de disenso, pero los dos queremos mantener a la empresa en funcionamiento porque sin uno no puede haber el otro. Entonces, mi apuesta es de que vamos a mantener este gran clima laboral. Insisto, que es ejemplo a nivel mundial, no muchos países tienen esa estabilidad y de hecho ha sido uno de los motivos por los cuales en los últimos años México ha recibido tanta inversión, por ejemplo, el sector automotriz, que en otros lugares del mundo es altamente conflictivo, así es que es un gran valor de México que se tiene que preservar. Y bueno, en nuestro caso, decirles, poca gente lo sabe, ya que me lo preguntas aquí, yo lo puedo compartir, la Coparmex es un sindicato. De hecho, Carmen, Joaquín, que está aquí presente, a lo mejor ahorita lo quiere comentar de manera anecdótica, cuando le hablo a los funcionarios públicos para exigir, para gestionar algún tema, dice, cuando está presentando, habla la líder sindical. Y sí, es la líder sindical de los empresarios, porque somos un sindicato de empresarios
que procuramos y defendemos intereses legítimos de los empresarios como sector. No tiene nada de malo defender intereses, y son intereses legítimos, como hay ambientalistas que defienden los derechos ambientales, los que están defendiendo, digamos, el respeto a los derechos de los animales, etcétera. Este es un sindicato de patrones que defiende intereses legítimos de los empleadores, de los chiquititos y de los grandototes, siempre teniendo por delante la responsabilidad social como eje, digamos, ético de lo que estamos haciendo. Entonces, termino diciendo, somos un gran sindicato patronal, agrupamos 36,000 empresas en todo el país, en las 32 entidades federativas, con empresas de todos los tamaños que en su conjunto representan una tercera parte de todo el Producto Interno Bruto del país. Sí, así es, Gustavo. Y bueno, también mucha gente pregunta si consideras que podríamos llegar en esta economía a tener una depresión, es decir, por lo menos 2 dígitos en la baja en la economía, porque esto sería gravísimo, nunca lo habríamos vivido. Me temo que sí. A ver, los datos a la fecha, no oficiales, pero ya que podríamos dar como por hecho, digo no oficiales porque falta que se publiquen, hablan de que tenemos 1 millón de empleos perdidos a la fecha en México. Ayer se dieron a conocer las ventas de tiendas iguales de la ANTAD. Fíjense, la ANTAD que agrupa cadenas de autoservicio, boticas, tiendas de conveniencia, las franquicias, la mayoría de las franquicias que llevan a cabo esas actividades. Ahí hay actividades que no paran por completo. Por ejemplo, la comercialización de alimentos. Y sin embargo, la caída contra, digamos, el dato comparable de hace un año es 29.5%, o sea, 30%, o sea, no nada más de 2 dígitos, sino de 30%. Y esto que es un sector que no se paró por completo. Imagínense cuando tengamos datos de sectores como la construcción, como el sector turístico, que no le pregunto a Carmen porque me va a decir que no es de 2, sino de 3 dígitos. Y entonces el daño desafortunadamente de la economía no tiene precedentes. Por eso, precisamente por eso, porque cada vez está más claro la profundidad de esta crisis, es que es un pecado capital para un político no tomar estas propuestas que se han formulado y no invertirle el recurso público a una emergencia económica como esta. A ver, cuando en las familias tenemos una contingencia de salud, cuando a alguien se le quema la casa, le roban un automóvil, es decir, cuando pasa un hecho insólito, inesperado, es cuando de manera responsable ves y pides prestado. Consigues un financiamiento para reconstruir tu casa, para volver a comprar el vehículo que te robaron o para cualquier cosa, para un padecimiento de salud. México hoy tiene la crisis más importante de su historia reciente, del último siglo. Entonces, permanecer en la ortodoxia total y diciendo, prefiero que se caiga la economía, que se pierda 1 millón de trabajos, no me salgo del librito, la verdad es que eso sí que es absolutamente, digamos, criminal y desde luego va más allá de los límites de la ortodoxia. Además, por ejemplo, que ahorita el gobierno le responda a los empresarios es algo justo. Los empresarios son los que mantienen la economía, los que mantienen los apoyos sociales, los que aportan todo. Entonces, sería justo que ahorita el gobierno reaccione apoyando a los empresarios. Es justo y es necesario, porque sin empresarios no hay un gobierno próspero. Sí, mira, la verdad y déjame es que... decirlo con claridad, a los trabajadores de las empresas. A ver, también. O mire, sea, si no hay empresarios, no hay trabajadores, no hay nada. Entonces, sí, la parte sí realmente... más débil es esta, es el trabajador. La empresa va tal vez cerrar si no se le ayuda, pero el empresario buscará qué hacer después, estoy seguro. Lo que no se recupera es el trabajo. A mí me preocupa, por ejemplo, que el auxiliar de contador en una empresa comercial que no tiene actividades, pues va a empezar a voltear y pues a los últimos que va a despedir es a los que están en el mostrador en las ventas, porque sin eso no hay nada. Y va a ir al back office y entonces va a empezar a revisar y va a decir, bueno, ese señor que prepara las declaraciones de impuestos, ahí veré cómo le hago después. Y ven para acá y con todos los fondos lo van a tener que despedir. Imagínense ese auxiliar contable que tiene una carrera técnica terminal o a lo mejor una licenciatura inconclusa. Va a ir a la calle a buscar a un despacho contable de trabajo, a otra empresa, a otra y a otra, y no va a encontrar trabajo. Esa es la gran tragedia que vamos a enfrentarnos. A lo mejor las personas están en la informalidad,
El que hace una cosa va a hacer otra, es la gente que está acostumbrada a salir cada mañana a buscar el trabajo del día, hay más resiliencia por esta tragedia acumulada, pero en las clases medias bajas, en las clases medias típicas, donde más o menos hay cierta tranquilidad por tener un empleo, puede ser bien o mal remunerado, pero estable, con prestaciones que te da acceso a la vivienda, a la salud y eventualmente al retiro, ahí no va a ser fácil encontrar un nuevo empleo. Así es. Y es- Carmen, Joaquín, ¿cómo podemos hacer para salvar los empleos? ¿Cómo podemos, o sea, o qué medidas piensan hacer ustedes para salvar también a las empresas? Bueno, lo que te decía antes, para nosotros los empresarios sí, siempre tendremos esta cualidad de esperanza muy arraigada, porque, insisto, si no, nunca hubiéramos echado a andar ningún negocio o mantendríamos un negocio si no tuviéramos la esperanza de que las cosas fueran a mejorar. A mí me enseñaron en mi casa que los bienes son para remediar los males. Y hoy tenemos dos grandes males. Tenemos un gran mal, que es el tema de la crisis sanitaria, y que se está requiriendo muchos bienes para remediar ese mal. Y tenemos otro mal, que es la pérdida de empleos, que va a incidir directamente como dice Gustavo, en la población más vulnerable. Entonces, ¿por qué no usar esos bienes, no nada más de los empresarios, sino también del gobierno, que al final del día fueron obtenidos a través de un empleo formal y de una empresa formal, para remediar estos males? ¿Por qué insistir en hacer cosas que, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de muchos más, no son prioritarias, como la construcción de estos megaproyectos? Hoy estamos hablando de que salvar todos estos empleos por los próximos meses implica una mínima parte del desarrollo de todos estos megaproyectos. Necesitamos que no se generen esos 10 millones de nuevos pobres que se están pronosticando, porque al final del día va a ser una crisis sí económica que derivará en una crisis social y que nos acabará afectando absolutamente a todos. Como empresarios, pues nos toca ser muy creativos para ver qué nos podemos inventar dentro de estas nuevas circunstancias para poder no solo encontrar nuevas formas de hacer negocios, sino de mantener a la mayor parte de nuestra plantilla laboral. Pero me parece que también desde el gobierno federal tienen que ser creativos y tienen que entender que hoy los bienes son para remediar los males. Así es. Bueno, pues ya para despedir el programa, un comentario final que tengan para el público que nos está viendo a todos. Carmen, Joaquín, tus conclusiones acerca del programa. Pues mira, agradecerles primero que nada a ustedes y a su auditorio y pedirles a todos eso, que participen cada vez más, que estén más atentos a lo que está sucediendo, que se involucren en sus comunidades, que sepan que si no trabajamos todos juntos y en una misma sintonía, va a ser muy difícil que tengamos los mejores resultados después de atravesar esta crisis. Agradecerle a mi presidente nacional por su gran liderazgo. Sabemos lo mucho que trabajas todos los días. Agradecerle también a todos y cada uno de los trabajadores que han sabido ser comprensivos con las empresas. Y créanme que para nosotros el desempleo no es una cifra. Para nosotros los empresarios, cada uno de esos empleos tiene nombre y apellido, sobre todo conforme más pequeña se va haciendo la empresa. Y sí estamos preocupados por ingeniarnos una manera de conservar sus fuentes de empleo. Gustavo, tu conclusión. Bueno, empiezo desde luego agradeciendo la oportunidad de coincidir. Primero a Carmen, el gusto de poder alternar en esta charla, y desde luego a ustedes dos, a Fernanda, deciré, muy agradecidos con la invitación. Siempre Gustavo, creo gusto. que tenemos un problema técnico. Carmen, ¿tú lo escuchas? Sí, yo sí lo escucho. Ok, perfecto. Bueno, espero que me escuchen y si no, luego les platican. Les decía que agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Desde luego, agradecer a todos los que han seguido esta transmisión, decirles que aunque tenemos un gran reto por delante, no cabe ninguna duda,
aunque también no hay ninguna duda de que la vamos a pasar difícil en las próximas semanas, porque la emergencia sanitaria no ha quedado atrás y porque la contingencia económica apenas estamos empezando a visualizarla. No hay ninguna duda que no hay nada que no se pueda resolver con trabajo y con más trabajo. Así es que a mantener el optimismo, la mística, la convicción de que tenemos un mejor futuro y de que vivimos en un gran país. Y yo estoy seguro que con esa suma de trabajo, de convicción y desde luego de confianza en el futuro, seguramente podremos salir adelante. Desde luego que eso implica que cada quien asumamos nuestra responsabilidad en la familia, en la empresa, y nosotros, tanto Carmen como su servidor, lo hacemos además desde la Coparmex con la plena convicción que es una institución que desde siempre, y hoy no es de excepción, le está aportando mucho a nuestro país. Muchas gracias, Desider, y muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Gracias, creo que no nos oyen, pero... Listo. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que, pues en lo personal, y creo que es el sentir de muchísima gente de la sociedad civil, agradecerte porque por tu liderazgo. De verdad es que con este gobierno nos sentimos que no sabemos el rumbo que va a tomar el país, y al menos es una fortuna tener un liderazgo como el tuyo de los empresarios, que nos da una guía para saber cómo conducirnos como país, como ciudadanos, como empresarios, como empleados. Muchísimas gracias, Carmen Joaquín. Gracias, Gustavo de Hoyos. Y finalizo diciendo que no es tiempo de ser espectadores, que México nos necesita, entonces vamos a trabajar por México todos unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Fernanda Betancourt y Desiree Navarro.